He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es el mensaje que nos da Job, expresando su confianza absoluta en Dios el Salvador, pese a haber perdido su familia, sus propiedades y su salud. Sin embargo, él no blasfemó nunca y expresa su confianza en Dios, tal cual nosotros deberíamos hacerlo. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar con este segmento de los pares craneales y pues estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es la Cátedra de Anatomía Humana y Neuroanatomía. Vamos a ver el 10º par craneal correspondiente a este tema. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y en psicopedagogía, presidente actual de la Asociación Boliviana de Anatomía. El 10º par craneal es denominado vago y este término pues se lo emplea debido a que este nervio sale del cráneo, es uno de los pares craneales, y discurre en el cuello, en el tórax, hasta el abdomen. Y su inervación va a abarcar incluso hasta parte del colon transverso. Y por esa razón es que se lo ha comparado con un errante, como si estuviese errante desde el cuello hasta el abdomen, y es por esa razón que se le ha denominado nervio vago. El motivo de su nombre completo es la zona por donde él está pasando inervando. Este es un nombre resumido: cardio de corazón, neumo de pulmones, gastro de estómago, entero de intestino delgado, cólico de colon. Pero en realidad debería llamarse faringo, laringo, cardio, neumo, tráqueo, gastro, hepato, enterocólico. Y nos está faltando incluso el páncreas. Vamos a ver entonces, al igual que en el anterior par craneal, dónde se origina y qué componentes tiene. En primer lugar, tiene un componente sensitivo general que tiene su origen real en las neuronas monopolares con prolongación en T que se encuentran en el ganglio inferior del vago. Este componente sensitivo general va a recoger las sensaciones termoalgésicas de sensibilidad general de las meninges, de la faringe superior, de la laringe, del conducto auditivo externo, de parte de la membrana del tímpano, y pues su destino será dentro del tallo cerebral, el núcleo sensitivo del trigémino, y a partir de allí las fibras ascendentes llegarán al núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico, y de este las fibras eferentes se dirigirán a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que son las áreas sensitivas primarias. El origen real sensitivo visceral también es en el mismo ganglio, en el ganglio inferior del neumogástrico, que se encuentra inmediatamente por debajo del agujero yugular. Y este ganglio visceral pues va a dar la inervación motora y sensitiva a todas las fibras que se encuentran en el tracto respiratorio, tracto digestivo, y pues va a dar una sensibilidad especial a el arco aórtico, donde se encuentran vasoreceptores y quimiorreceptores. Ya, esos vasoreceptores y esos quimiorreceptores van a hacer sinapsis en el núcleo del haz solitario, y como ya se ha explicado, para el glosofaringeo, por medio de la sustancia reticular activante, llegan hasta el hipotálamo. En el hipotálamo se elaboran las respuestas ante una disminución de la presión arterial o aumento de la presión arterial, o ante una disminución del oxígeno, y por medio de la misma sustancia reticular activante se van a estimular algunos núcleos para ya sea aumentar la frecuencia respiratoria o producir vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca en caso de ataques hipertensivos. Entonces, para esa es la sensibilidad visceral de el neumogástrico en sus ramos que van a la aorta.
Y las otras ramas de la sensibilidad visceral pues llevan todas las sensaciones viscerales de los órganos intratorácicos y de los órganos abdominales. También tiene un componente motor somático o branquial. Este componente motor somático se origina en la parte media del núcleo ambiguo del bulbo raquídeo. Este núcleo ambiguo del bulbo raquídeo es un núcleo motor. Estas fibras, en una cantidad de 8 a 12 aproximadamente, salen del tallo cerebral a nivel del origen aparente del nervio vago y se distribuyen en la musculatura de la faringe, en la musculatura del paladar, en la musculatura de la laringe por medio del nervio laringio superior y laringio inferior. En la faringe inervan también todos los músculos excepto el elevador de la faringe o estilofaringeo, que es inervado por el glosofaringeo, y en el velo del paladar inervan a todos menos al tensor del velo del paladar, que está inervado por el quinto par craneal. Ese es entonces el componente motor somático que se origina en el núcleo ambiguo, en la parte media del núcleo ambiguo. Y el origen real motor visceral es el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago, cardionemogastroentérico, también se llama, es un núcleo parasimpático por excelencia. Es un núcleo eferente parasimpático que se va a distribuir en la faringe, en la laringe, en el esófago, se va a distribuir también en los plexos cardíacos y pulmonares, se va a distribuir en las fibras musculares lisas y en las glándulas de todo el tubo digestivo hasta el colon transverso. También estimulará las secreciones pancreáticas y hepáticas. El parasimpático estimulará también el peristaltismo, aumenta el peristaltismo. Es el único lugar donde el parasimpático es estimulante en el tubo digestivo, porque sabemos que el simpático es el sistema del estrés que estimula todos los sistemas, estimula, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, pero a nivel intestinal, el parasimpático es el que estimula. El parasimpático aumenta el peristaltismo, el parasimpático aumenta la secreción de todos los productos que se producen en las glándulas a lo largo del tubo digestivo, ya sea esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. Todas las secreciones son estimuladas por el nervio vago por medio de un plexo mioentérico. Es el plexo mioentérico, el peristaltismo, y el plexo submucoso, las secreciones. Entonces, el núcleo motor visceral se encuentra a nivel del triángulo inferior del bulbo, a nivel del ala gris. Ya profundamente a esta ala gris se encuentra el núcleo parasimpático del vago, en el ala gris del piso del cuarto ventrículo del triángulo inferior o vulvar. También el nervio vago tiene un componente sensorial. Ese componente sensorial tiene sus neuronas de origen en el ganglio superior. Ese componente sensorial es un sensitivo especial que es gustativo, que va a recoger todas las impresiones gustativas de la cara anterior de la epiglotis, de la mucosa del epiglotis, y de las caras laterales del istmo de las fauces. Su terminación a nivel del bulbo se encuentra en la parte superior del núcleo ambiguo. Esta parte superior del núcleo ambiguo, que está de este color amarillo, es el núcleo gustativo, y a este núcleo gustativo también estarán llegando las fibras procedentes del séptimo par craneal y del noveno par craneal, completando estos tres pares la inervación gustativa del dorso de la lengua. El origen aparente. El origen aparente está señalado aquí con esta flecha, es en el surco retroolivar. En el surco retroolivar, inmediatamente por debajo del origen del glosofaringeo e inmediatamente por arriba del origen aparente del nervio espinal. Ahí tenemos a la oliva vulvar, y aquí en esta otra imagen estamos viendo en esta foto real a la oliva vulvar por delante. Esta es una imagen posterior. Este es el piso del cuarto ventrículo y el triángulo inferior, el óbex o cerrojo, la oliva vulvar, y aquí vemos la emergencia
a partir del tallo cerebral del bulbo del noveno par craneal, y aquí vemos las fibritas del décimo par craneal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fibras mínimo estamos viendo que están emergiendo del décimo par craneal y se están dirigiendo hacia el agujero yugular en el espesor del tejido subaracnoideo. Y vean ustedes, este es el tubérculo occipital interno sobre el cual están descansando estas fibras del nervio vago. Y aquí no está el cerebelo, porque si estuviese el cerebelo no nos permitiría ver el vago, pero veríamos el flóculo cubriendo esta emergencia aparente del nervio vago a nivel del tallo cerebral. Nuevamente estamos viendo aquí el glosofaringio resaltado y caudalmente al nervio vago. Ahí está el nervio vago, ambos dirigiéndose hacia el agujero yugular. Como habíamos dicho, el nervio vago también se encuentra entre el tubérculo occipital interno y el flóculo del cerebelo. Esta imagen también nos muestra el orificio de salida del nervio vago, el orificio yugular, y aquí lo estamos viendo también remarcado al orificio yugular. Pues en el orificio yugular habíamos mencionado que existe un ligamento, el ligamento que está separando un compartimiento anterior donde se encuentra el seno petroso inferior y el nervio glosofaringio, y un compartimiento posterior donde se encuentra la vena yugular interna y el nervio vago y el nervio espinal, medialmente el vago y lateralmente el nervio espinal. Es esta región la que está esquematizada, por delante el glosofaringio y por detrás la yugular interna, el vago y el espinal en esta región. Entonces, ese ligamento yugular es el que está dividiendo en dos compartimientos, anterior y posterior. En esta imagen estamos viendo que el nervio vago, al igual que el glosofaringio, presenta dos ganglios. Un ganglio superior que se encuentra a nivel del agujero yugular y un ganglio inferior que es un poco más voluminoso, ¿no? Esta imagen no nos está ayudando mucho, es más voluminoso que el ganglio superior. Estos son los dos ganglios periféricos de origen de los componentes sensitivos y sensorial del nervio vago. Entonces, una vez que ha salido del cráneo, el nervio vago, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, se localizan en el espacio maxilofaringeo. En el espacio maxilofaringeo van a avanzar hasta llegar al extremo inferior de este espacio, seguirán descendiendo en el cuello por detrás de la carótida y la yugular, ingresan al tórax, tienen también un trayecto torácico, perforan el diafragma junto con el esófago y terminan en el estómago. Ahí vemos el espacio laterofaringeo, maxilofaringeo, visto por detrás en esta imagen real y en este esquema, en este dibujo muy bueno, donde vemos que al centro se encuentra la faringe y en la parte externa de la faringe, en el espacio retroestíleo, se encuentra la carótida interna, ¿ya? Y hacia abajo la carótida común, y por fuera de la carótida interna se encuentra la vena yugular interna. Y en relación íntima con ellos se encuentran pues los tres pares craneales que estamos estudiando, el noveno, el décimo y el décimo primero. Y aquí precisamente estamos viendo al décimo par craneal con su ganglio inferior, como habíamos mencionado, más voluminoso y localizándose en un canal que se forma en la cara posterior entre la vena yugular interna y la arteria carótida común hacia abajo y la primitiva hacia arriba. Discurre a lo largo de todo este canal, envuelto por la misma vaina de las arterias carotídeas, la vaina carotídea. A este lado se ha retirado las arterias y estamos viendo simplemente al nervio vago. En esta imagen real, lo propio, ¿no? Esta es la vena yugular interna, esta es la arteria carótida interna, ahí está el seno carotídeo, ahí está la arteria carótida común, y al medio de las dos está descendiendo el nervio vago, el tronco vagal, íntimamente relacionado entonces con el paquete neurovascular
y también envuelto por la aponeurosis que forma la vaina carotídea. En esta imagen estamos viendo diferentes niveles, uno prácticamente en la base del cráneo, donde vemos el atlas, y estamos observando el espacio laterofaringeo. Aquí tendría que estar la faringe. El espacio laterofaringeo donde se encuentra la carótida interna, donde se encuentra la vena yugular interna, donde se encuentra el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio espinal. A nivel de cervical 2, tenemos más o menos la misma disposición. Ahí tenemos la vaina carotídea que está envolviendo a la vena yugular interna, a la arteria carótida interna, y ahí están las ramas, el glosofaringeo, el espinal y el vago. Y a nivel de la lengua, eso quiere decir un poco más abajo de estos dos niveles, encontramos lo propio. En el espacio retroestíleo se encuentra la yugular interna, el glosofaringeo, el vago, el espinal y la arteria carótida común, ya en este caso que estamos cerca de la base del cuello. Los dos nervios vagos se introducen en la cavidad torácica. En el lado derecho, el nervio vago está entre la arteria subclavia y la vena subclavia, y apoyado a la pleura ingresa a la cavidad torácica y se localiza en el lado derecho de la tráquea. El vago izquierdo pues sigue descendiendo por delante de la arteria carótida, aquí la han seccionado la carótida, alejado de la subclavia, y entre la carótida y la vena subclavia también ingresa a la cavidad torácica, apoyada también sobre la pleura, bordeando la cara externa del callado de la aorta. Y más abajo de del callado de la aorta, ambos nervios vagos van a ir el nervio vago izquierdo por delante del esófago, formando un plexo esofágico anterior, y el nervio vago derecho, aquí está el nervio vago derecho, se localizará en la cara posterior y formará un plexo vagal posterior. Es importante hacer notar que este elemento nervioso que estamos viendo a los lados de la columna vertebral es el tronco simpático con sus ganglios simpáticos torácicos. Y pues podemos fácilmente observar que a nivel por debajo del callado de la aorta, tanto el nervio vago izquierdo como el vago derecho reciben fibras nerviosas simpáticas. Por lo tanto, a partir de este momento, pues ya no es un nervio parasimpático puro, sino que está llevando también componentes simpáticos, tanto el vago anterior o izquierdo y el vago posterior o derecho. En el abdomen, el nervio vago izquierdo, que está por delante del esófago, ingresa al abdomen por delante de la parte terminal del esófago y se distribuye en la curvatura menor del estómago. Antes de distribuirse en la curvatura menor del estómago, va a dar estas ramas, que son unas ramas hepáticas, y una rama que se dirige hacia el píloro, el nervio de Grassi. Entonces hemos mencionado que el nervio vago es estimulante de la musculatura lisa por medio del plexo mioentérico, y el simpático es un inhibidor, relajador de la musculatura lisa. El mecanismo fisiológico aquí es que el nervio de Grassi tiene fibras simpáticas. Entonces, cuando el vago estimula a la musculatura gástrica para vaciar el estómago, ¿ya? Hay una contracción de esta musculatura, y al mismo tiempo hay relajación del esfínter pilórico para que el contenido gástrico pase hacia el duodeno. Entonces, en este caso estamos hablando del vago anterior o izquierdo, y aquí lo tenemos al vago posterior o derecho, que también se distribuye en la cara posterior de la curvatura y fondo del estómago, de curvatura menor y fondo, pero el modo de determinación es dirigirse caudalmente, dividiéndose en una rama derecha y en una rama izquierda, que van a ir a los ángulos internos de los ganglios semilunares que están formando el plexo celíaco. Estos ganglios semilunares están recibiendo los nervios esplácnicos mayores, que son simpáticos, y por lo tanto
este plexo celíaco, ya será simpático, parasimpático, y también contendrá pues fibras sensitivas generales y viscerales, ¿no? Luego de ahí se derivan estos otros plexos que son el plexo mesentérico superior, el plexo aórtico renal, el plexo mesentérico inferior. ¿Cuáles son las ramas del nervio vago? Pues de acuerdo a el paso de las regiones que tiene el nervio vago, va a dar ramas cervicales, torácicas y algunas ramas abdominales. Las ramas cervicales son la primera, que nace a nivel del ganglio superior, el nervio recurrente meningio, que va a dar inervación a las meninges de la parte posterior de la base del cráneo. El segundo es el anastomótico de la fosa yugular o auricular, que por vía del nervio facial se va a dirigir al pabellón auricular, al conducto auditivo externo y a la membrana del tímpano. Luego tenemos con el número 3 estas que son las ramas faríngeas, que van a ir a inervar los músculos de la faringe, como habíamos dicho previamente, excepto el elevador del velo del paladar, que es este, y el elevador de la faringe. Luego tenemos las ramas cardíacas superiores. Luego tenemos el nervio laríngeo superior, que va a ir a dar también inervación a la musculatura y a la mucosa laríngea, es decir, que tendrá inervación motora y sensitiva. Y los nervios carotídeos, que van a ir a dar inervación al seno y al lomo carotídeo. Las ramas cervicales, en este caso estamos viendo el anastomótico de la fosa yugular, que es sensitivo general, que se dirige hacia el pabellón auricular por su anastomosis con el nervio facial. Las ramas faríngeas, que las estamos viendo aquí, están destinadas a los músculos constrictores de la faringe, a los músculos del velo del paladar, excepto, como ya hemos dicho, al tensor del velo del paladar y excepto al elevador del velo del paladar. El elevador que está inervado por el glosofaringio y el tensor que está inervado por el quinto par craneal. No se están viendo aquí las ramas cardíacas superiores, sin embargo, se está viendo el nervio laringio superior. ¿Sí? Entonces ahí están las ramas faríngeas, ahí está la rama auricular. Y seguimos viendo las ramas, el nervio laringio superior, que ingresa a la laringe por medio de una rama interna que perfora la membrana tiroidea junto con la arteria y la vena laringeas superiores, y la rama externa que se dirige hacia el músculo cricotiroideo. Entonces el nervio laringio superior inerva solamente al músculo cricotiroideo y discurre por el borde anterior de las inserciones de los músculos faríngeos, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior, inerva al cricotiroideo, ingresa dentro de la laringe para dar inervación sensitiva a la mucosa, y tenemos las ramas cardíacas superiores, que son estas que están señaladas con estas flechas, las ramas cardíacas superiores que se originan en el tronco del nervio vago en el cuello y que se dirigen a los plexos cardíacos anteriores y posteriores. Estos nervios cardíacos superiores, medios e inferiores son parasimpáticos y viscerosensitivos. Esos son los que van a ir a inervar el seno aórtico y los varos receptores y quimios receptores que hay en la aorta. En esta imagen también podemos aprovechar para ver que del recurrente laringio están saliendo los nervios cardíacos medios y del tronco vagal más abajo están saliendo los nervios cardíacos inferiores. Sin embargo, seguimos viendo las ramas cervicales donde hemos visto los nervios cardíacos superiores. En esta imagen estamos viendo las ramas torácicas del nervio vago. Las ramas torácicas son el recurrente laringio. En el lado derecho, el recurrente laringio hace un asa a la arteria subclavia y se dirige hacia la laringe pasando por la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Aquí lo tenemos. Y en el lado izquierdo, el recurrente laringio hace un asa al callado de la aorta. Está muy en relación con el ligamento arterioso
que cuando es permeable, pues hay que hacer una cirugía de cierre del ligamento arterioso, del conducto arterioso permeable, y debemos cuidarnos de su relación de proximidad con el nervio vago, con el recurrente laringeo, puesto que podríamos lesionarlo en el procedimiento quirúrgico. Luego tenemos los nervios cardíacos inferiores. Esos nervios cardíacos inferiores del vago se van a dirigir hacia los plexos cardíacos. Y como habíamos mencionado, de los nervios recurrentes están originándose estos, que son los nervios cardíacos medios. Los nervios cardíacos medios del recurrente laringio. Como verán ustedes, del recurrente laringio derecho están saliendo más nervios cardíacos que del izquierdo, donde solamente observamos en esta imagen uno. Y eso es real, ¿no? Eso es real. Aquí estamos viendo nuevamente los troncos vagales ya seccionados y ahí estamos viendo los nervios pulmonares anteriores que están yendo a formar plexos delante de la tráquea y los nervios pulmonares posteriores que están yendo a formar también estos plexos que están inmediatamente por debajo y por detrás de esta bifurcación de la tráquea. Luego también aquí podemos observar los nervios esofágicos, como habíamos hecho notar, de la cadena simpática, están haciendo conexión con estos nervios parasimpáticos, estos otros nervios que son simpáticos. Y aquí tenemos el nervio esplácnico mayor que va a ir a formar el plexo celíaco, como ya habíamos mencionado, muy en íntima relación con el vago. Aquí estamos viendo tanto al vago derecho como al vago izquierdo. El vago izquierdo con su recurrente laringio izquierdo por debajo del callado de la aorta y el vago derecho con su recurrente laringio derecho por debajo de la arteria subclavia. Luego pasando a la cavidad torácica, donde ya hemos mencionado que el vago derecho va por detrás del esófago y el izquierdo forma un plexo esofágico por delante, ¿no? Y aquí estamos viendo prácticamente lo mismo, ¿no? Estamos viendo las ramas pulmonares anteriores y las ramas pulmonares posteriores y los nervios esofágicos. Aquí estamos viendo el trayecto del nervio vago izquierdo por delante del esófago, formando esta malla denominada plexo esofágico anterior y el vago derecho por la cara posterior, también formando el plexo esofágico posterior. Ambos pasan a través del orificio esofágico del diafragma hacia la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, como ya habíamos mencionado, el vago izquierdo va a inervar la curvatura menor y nos va a proporcionar el nervio de Gracie con las implicaciones ya mencionadas. Y el vago izquierdo, como ya hemos mencionado, también va a ir a formar dos asas con los ganglios semilunares, ¿no? Ahí está el nervio vago derecho terminando en los dos ganglios semilunares. Y ahí está el nervio esplácnico mayor que hemos dicho que es simpático y que está yendo a formar parte de estos plexos. Entonces, a partir de estos plexos celíacos, van a partir ramas que junto con las arterias van a ir a inervar el vaso, por medio de las gástricas inervarán el estómago, por medio de la hepática inervarán la vesícula biliar, el hígado, por medio de la gastroepiploica y las pancreáticos duodenales inervarán al páncreas, ¿sí? Y por medio de este plexo mesentérico superior, la inervación simpática y parasimpática llegará hacia el yeyuno ileum, ¿ya? Y por medio del plexo celíaco también llega hacia el duodeno. Por medio de este mismo plexo mesentérico superior va a llegar la inervación simpática y parasimpática al apéndice, al ciego, al colon ascendente y al colon transverso. Y a la mitad derecha del colon transverso e incluso hasta el ángulo esplénico puede llegar la inervación, el control del vago. Este es el plexo mesentérico inferior que tiene algunos componentes que provienen del plexo mesentérico superior, pero también tienen componentes provenientes del plexo hipogástrico. Entonces, este se encarga de la inervación simpática y parasimpática de todo el lado descendente, sigmoide y recto del intestino grueso.
Entonces, hasta esta región llega el estímulo o la inervación del vago como parasimpático. Redundando, pues, volver a decir que el nervio vago se localiza en el interior del tubo digestivo entre entre los dos estratos musculares anulares y longitudinales, formando un plexo llamado plexo mioentérico. Ese plexo mioentérico, sin embargo, no es solamente vagal, también está llevando componentes simpáticos y componentes viscerosensitivos y sensitivos generales. ¿Sí? Aunque hay escasa cantidad de terminaciones libres que van a detectar las sensaciones termoalgésicas, existen esas terminaciones que van a dar la característica de dolor difuso cuando se produce una injuria a este nivel. Sin embargo, en el plexo mioentérico vamos a encontrar solamente fibras parasimpáticas motoras que van a estimular el peristaltismo. Entonces, el nervio vago parasimpático estimula el peristaltismo. Y en ese mismo plexo mioentérico también hay componentes simpáticos que inhiben el peristaltismo. El componente parasimpático también se encuentra en otro plexo que se encuentra en el intestino, que es el plexo submucoso de Meissner. A nivel del plexo submucoso de Meissner, el nervio vago va a estimular las secreciones intestinales. Por ejemplo, en el estómago, la secreción de ácido clorhídrico y en el páncreas, la secreción de jugos pancreáticos, en el duodeno, la secreción de las glándulas de Brunner, todo con fin de producir la digestión. Entonces, al ser el parasimpático un sistema de la tranquilidad, para que haya una adecuada absorción de los alimentos, pues debemos estar en tranquilidad. En esta imagen estamos viendo el plexo celíaco. El plexo celíaco, donde estamos viendo la llegada de los componentes simpáticos, el nervio esplácnico mayor, menor, y también, como habíamos mencionado, en estos plexos se encuentran localizadas las fibras que van a llevar las sensaciones dolorosas. Pues si bien el dolor abdominal es difuso, al pasar el tiempo y ser eh, el causante del dolor una injuria mayor, como por ejemplo una pancreatitis o un cáncer de cabeza de páncreas o de vesícula biliar o de cualquier región del tubo digestivo, el dolor pues puede hacerse incontrolable. Por lo tanto, nosotros podemos localizar radiográficamente los ganglios semilunares, ¿sí? Ubicamos los ganglios semilunares, aquí están a nivel de la vértebra lumbar 1 aproximadamente, donde se encuentra la emergencia del tronco celíaco, y por medio de esta guía radiológica y o tomográfica podemos ingresar con agujas largas desde el dorso y bloquear esos ganglios para evitar el dolor. En una de las patologías gástricas que produce mucha molestia y que puede ser de larga data, pues son las úlceras, las gastritis que llegan a úlceras. Y pues lo primero que han hecho los cirujanos al estudiar esto es pues decir que el vago es el que produce las secreciones de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es el que produce las úlceras. Por lo tanto, han ideado una cura quirúrgica para las úlceras haciendo vagotomía troncular, con rojo, ¿no? Entonces, el tronco vagal lo seccionaban y el paciente estaba libre de dolor, de molestias durante un corto tiempo, pero luego la fase cefálica de la digestión hacía que se produzcan nuevamente las secreciones de ácido clorhídrico y pepsina, todas las secreciones ácidas que hacen que el estómago tenga un pH de 3, 5 en ocasiones, y pues las secreciones se quedaban junto con los alimentos más tiempo en el estómago, ocasionando más úlcera, debido a que había una contractura del esfínter pilórico. ¿Qué es lo que había pasado? Habían seccionado
las ramas del nervio de Gracie. Bueno, por el momento no sabían hasta que han investigado eso y han dicho, pues debemos hacer otra técnica y han hecho una vagotomía selectiva. Han dejado el tronco arriba y han evitado lesionar el nervio de Gracie. Entonces hacían la vagotomía selectiva por debajo del nervio de Gracie y también han tenido relativo éxito. Se mantenían los pacientes un poco más de tiempo sin molestias. Sin embargo, nuevamente por la fase cefálica de la digestión volvía las molestias. Entonces, el último procedimiento que han hecho es la vagotomía supraselectiva, es decir, cortar solamente las ramitas que van a la curvatura menor y a la cara posterior también, y de esa manera han tenido también un relativo éxito. Sin embargo, esta no es un procedimiento de elección para la úlcera, ¿no? El tratamiento generalmente es clínico, ¿no? Ahí está la vagotomía truncular, con piloroplastía se hacía, se olvidaban del nervio de Gracie. Ahí estamos viendo el nervio vago, como se lo ve en la cirugía laparoscópica. Vamos a ver en una vagotomía truncular vía laparoscópica. Ahí están los separadores. Han ingresado con sus trócares. Están separando el hígado hacia arriba. Están liberando adherencias peritoneales. Ya vean ustedes esa adherencia con el electrobisturí. Están abriendo el aumento menor. ¿Ya? El aumento menor lo están abriendo hacia la curvatura menor del estómago, que es esta. Ahí está el hilio hepático, ahí está el pedículo hepático, han abierto el aumento menor con el electrobisturí y están localizando la curvatura menor del estómago. Estamos viendo prácticamente la trascavidad de los epiplones en un paciente vivo y están buscando la curvatura menor del estómago. Aquí vemos cómo las arterias hacen que haya latido tanto en la diafragmática inferior como en la hepática, ¿no? Y ahí está, están ubicando el esófago abdominal, este es el estómago, esta es la curvatura mayor y están buscando, ahí está, están desperitonizando para buscar el nervio vago en la curvatura menor. Esta es la curvatura menor. Ahí están disecando prácticamente el peritoneo y están buscando al nervio vago. Nuevamente están haciéndose campo, limpiando todo el tejido peritoneal que está alrededor. Esta estructura que está aquí arriba es el hígado. Nuevamente están dirigiéndose hacia la curvatura menor. Vean ustedes cómo el tejido peritoneal protege muy bien las vísceras abdominales, en este caso la curvatura menor del estómago, y han encontrado ya ahí al vago posterior. O sea que este es el vago derecho. Miren cómo lo han localizado al vago derecho, lo están disecando, lo están limpiando y la cirugía es pues vagotomía troncular y en este caso están seccionando, están colocando grampas, las grapas, están colocando las grapas y van a seccionar, ahí está la tijerita, esta es la tijerita, seccionado el vago y han hecho una vagotomía. Están seccionando todo un segmento del vago. Ahí está, es un pedazo del nervio vago posterior o vago derecho que se estaba dirigiendo, como hemos visto en la distribución anatómica, hacia los ganglios celíacos. O sea, están quitando la inervación parasimpática a la parte inferior. Y aquí estamos viendo ya en la curvatura misma al vago anterior o izquierdo, que también lo están disecando para mostrárnoslos ahí, un poco más trabajoso, ¿no? Este lado. Ahí están abriendo. Mm, Estas cámaras laparoscópicas producen un aumento de 30 veces más la imagen, entonces ahí está el nervio
vago izquierdo o anterior, ya localizado por medio de estas pinzas. Este tipo de cirugía, que en este caso la están haciendo con presencia física, también se la puede hacer actualmente con cirugía robótica. Es decir, un cirujano lejos de aquí puedes realizar el procedimiento solamente viendo las imágenes. Ahí tenemos entonces la colocación de los clamps y la sección del nervio vago anterior o izquierdo, y ahí está, han terminado seccionando los dos nervios vagos en su ingreso en la parte inferior del esófago a nivel de la curvatura menor del estómago. ¿No? Están buscando algún otro detalle para ver alguna otra ramita, y ahí está, miren, ahí hay otra rama. ¿Ya? Esa ramita, ahí está, una rama anterior del nervio vago. Entonces, para hacer el trabajo completo, también van a seccionar esta rama que es bastante gruesa, es bastante importante del nervio vago izquierdo. En la curvatura menor. En la curvatura menor, como hemos visto, el vago izquierdo tiene una rama anterior y unas ramas posteriores. Entonces, se están asegurando de hacer una vaguectomía, en este caso, una vagotomía completa. Ya haya habido un poco de sangrado, seguramente se han encontrado con una rama de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, están haciendo la coagulación correspondiente, ahí está, por eso es que está desprendiendo humo, están seccionando el nervio vago, y después de haber realizado la sección del nervio vago, tendrán que hacer el lavado correspondiente y la hemostasia, ¿no? La hemostasia para evitar hipotensiones posteriores en el paciente. Conociendo el trayecto del vago y de sus ramas, también se pueden hacer algunos procedimientos. En esta imagen estamos viendo electrodos localizados a nivel del nervio laríngeo superior para estimularlo en caso de lesionarse. Ya puede ser por una cirugía de tiroides o por un bloqueo nervioso que quedó lesionado el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior son tan importantes para la protección de la vía respiratoria, que es muy importante también el procedimiento de restaurarlos cuando se lesionan. También se puede utilizar este procedimiento de colocar algunos electrodos dentro del nervio vago junto con un generador eléctrico en caso de algunos casos de epilepsia rebeldes al tratamiento. Este electrodo y este estímulo eléctrico del vago se hace más en el lado izquierdo. Les había hecho una redundancia y les había dicho que del recurrente laringio derecho están saliendo más ramas cardíacas, y precisamente el lado derecho es el que proporciona mayor cantidad de ramas hacia el corazón. Por eso es que se utiliza más para la estimulación eléctrica el nervio vago izquierdo en caso de problemas de epilepsia. Y actualmente se utiliza este estimulador externo que tiene bastantes buenos resultados en caso de epilepsias rebeldes a tratamientos médicos. También podemos hacer el bloqueo del nervio laríngeo superior para intubaciones difíciles, para intubaciones prolongadas. Localizamos anatómicamente al laringio superior introduciéndose a la laringe por la membrana tiroidea, y una vez que hemos localizado anatómicamente, pues podemos hacer el bloqueo. Otra forma de bloquear estos nervios es pues por medio de una ayuda ecográfica. Con la ayuda ecográfica, pues nosotros localizamos el nervio laríngeo superior y la arteria laríngea superior, y pues bloqueamos directamente al nervio. Muchas gracias por su atención.